a empezar por contextualizar, digamos, a la gente sobre lo que es, digamos, este recorrido del psicoanálisis. En mi caso, yo estudié un doctorado de teoría crítica y psicoanálisis, em, que, digamos, está centrado en una investigación de 3 generaciones de mujeres, em, y que me llevó, digamos, como a hacer investigación sobre lo que implica lo femenino, cómo se construye lo femenino en Colombia, y lo hago, digamos, a partir de una novela. ¿Listo? Bueno, es un trabajo de investigación de más o menos 5 años y llevo más o menos 20 años trabajando desde el psicoanálisis. En diferentes campos, como ya les había comentado detrás de cámaras. eh, digamos, he trabajado sobre todo en el campo educativo y en el organizacional, pero siempre lo he hecho desde las prácticas de la teoría psicoanalítica. Bueno, entonces tú tenías una pregunta muy interesante y es cómo eh, se verifican cosas, digamos, desde el psicoanálisis, ¿cierto? Exacto. Si ahí no hay, digamos, unas pruebas estandarizadas. Entonces yo quisiera como poner en contexto algo de lo que habla Freud, ¿cierto? Y es que la psicología tiene unas maneras de comprender el comportamiento humano que son más dadas por la conciencia, digamos, todo aquel acto que se puede gobernar a sí mismo, o todo sujeto tiene una posibilidad de hacer conciencia de sus actos, mientras que para el psicoanálisis existe algo que se denomina el inconsciente, y el inconsciente, digamos, tiene otras maneras de funcionar. Yo te digo que Freud va a plantear, por ejemplo, la metapsicología como una propuesta para hablar de la manera como funciona, digamos, ese sujeto. Por eso va a hablar de la primera tópica y de la segunda tópica. En la primera tópica va a hacer mucho énfasis en qué es el inconsciente y qué es la conciencia, ¿cierto? Y en la segunda tópica, que es creo la más conocida a nivel, digamos, de las escuelas de la psicología, entonces va a hablar de 3 instancias psíquicas que son el ello, el yo y el superyo. Una manera de verificar que existe el psicoanálisis, yo te decía que era justamente las formaciones del inconsciente. Entonces él va a escribirse un texto muy bonito que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, en donde va a describir cómo aparece, digamos, el inconsciente en la conciencia, ¿sí? Cómo a partir de los lapsus del sueño. Ay, profe, se te cerró el audio. Sí. Pero estaba cerrado antes, no. No, estaba abierto, qué raro esto. Sí, bueno, en todo caso te venía explicando como que las formaciones del inconsciente son las que van a dar cuenta justamente de la existencia de lo inconsciente, pero va a estar en una lógica diferente de lo que, digamos, las demás disciplinas han denominado la ciencia. Freud se va a apartar, digamos, de esos fenómenos científicos para poder dedicarse a escuchar, digamos, al síntoma, para descifrar lo que tiene que ver con el síntoma, porque para él es muy importante cómo se construye ese síntoma y para qué le sirve a ese sujeto el síntoma. No tanto eliminarlo, sino entender qué es, cómo se configura y qué es lo que viene de alguna manera a significar eso, o qué sentido tiene eso para el sujeto. Entonces tiene otras maneras y otras lógicas de funcionamiento, que salen, digamos, de lo que tradicionalmente se conoce como científico, que es poder verificar, medir o cuantificar eh, el comportamiento humano. Entonces, al psicoanálisis no le interesa eso y tampoco le teme a eso, ¿sí? Porque sabe que hay otras maneras, digamos, de comprender a ese sujeto que no están ligadas solamente a la disciplina científica. Ah, ok, profe. O sea que, digamos, tú en tu práctica diaria, digamos, si tú evalúas a un paciente, ¿tú tomas una ruta a seguir según Freud o qué haces?
Bueno, ahí vamos a hablar. Esperen un segundo porque este perro no nos va a dejar hablar. Dale. Va. Em, bueno, para eso habría que proceder, digamos, en el sentido de que no podemos comparar, digamos, el psicoanálisis como funciona, digamos, de otras terapias, ¿sí? Lo importante, digamos, es entender que para Freud era importante una técnica que se llama la asociación libre, es decir, que el sujeto va a venir a contarte cosas de su vida y a partir de lo que él empieza a decir, empiezan a aparecer, digamos, todos aquellos aspectos que están ligados a su propia historia, incluso a su propio sufrimiento. La persona tiene indicios también de cómo funciona su vida, qué fue lo que hizo que de alguna manera empezara a presentar los síntomas y a qué podría estar ligado eso en términos de sus procesos infantiles y del trauma inicial, digamos que se genera justamente a veces en la infancia o a veces con un evento que pueda tener la persona, pero que de alguna manera empieza a desequilibrar, digamos, a ese sujeto. Aquí no se aplican pruebas como tal. Em, Se han hecho muy famosas algunas pruebas que se han denominado proyectivas. Son a veces, dependiendo de si se trabaja en instituciones, te solicitan pruebas de ese estilo, que generalmente son el Macover o el test de la casa y el árbol, pero generalmente eso se trabaja con niños, se trabaja mucho el juego también, pero ya con adultos es solamente la palabra, ¿no? La asociación libre. No se hacen pruebas a menos de que lo solicite algo institucional, institucionalmente hablando. Entiendo, o sea que digamos el psicoanálisis parte mayormente de los traumas que pueden haber en la infancia, porque mayormente los traumas se dan en la infancia. Sí, digamos que para Freud es muy importante la livinización de ese cuerpo y, digamos, todos esos contenidos que no pasan a la conciencia, sino que quedan reprimidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el hecho de que a un niño se le esté cuidando de cierta manera, se le esté dando el seno, eh, digamos, eso que nosotros conocemos con las etapas de desarrollo psicosexual, son como los primeros hallazgos que encuentra Freud de esas fijaciones que hay del sujeto a lo placentero. Digamos, tocar el cuerpo del niño va a generar también, más allá que traumas, huellas, ¿sí? Huellas de las cuales el niño, pues, digamos, va a volver a repetir o a intentar repetir, eh, pero la cultura, digamos, que va a intentar prohibir como ese tipo de satisfacciones que inicialmente son como primarias del sujeto. Por eso en el inconsciente, digamos, van a quedar todos aquellos huellas que se llaman las huellas némicas o lo pulsional del sujeto que difícilmente salen a la superficie porque, bueno, se crean diques también y culturalmente también es necesario que exista eso para poder vivir en sociedad, ¿sí? Entonces, digamos que nadie va a escapar a, a esas huellas que inicialmente se generan en la infancia, ¿sí? Entiendo. Profe, ahora sí una pregunta ya más del psicoanálisis, digamos, no sé si tú sepas, digamos, ¿cuáles son los postulados básicos, digamos así, del psicoanálisis que tú digas, cuál es el postulado básico a nivel teórico y metodológico? Pues yo diría que uno de los postulados básicos tiene que ver con el inconsciente, es decir, que para Freud existe en todo sujeto un inconsciente. Mm, y metodológicamente hablando, siempre habrá, digamos, como método privilegiado de la clínica lo que es la asociación libre. Sí, ya Ok. todo lo demás, digamos el Edipo, el estadio del espejo, eh, todo lo que tiene que ver con el síntoma, la angustia, eh, tal vez estar más allá del principio del placer,
fueron como apareciendo en la medida en que Freud fue avanzando también en los aspectos teóricos, es decir, él atendía clínica y a partir, digamos, de los casos, él empieza como a teorizar y lo hizo durante 40 años o más. Uy, siempre es mucho tiempo. Sí, Bueno, digamos que esa fue su experiencia de trabajo y fue lo que nos legó, digamos, en sus escritos. ok. Profe, y digamos, ¿tú por qué elegiste, o sea, digamos, elegiste el psicoanálisis, o sea, teniendo tantas teorías en psicología, ¿por qué tú escogiste el psicoanálisis? O sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del psicoanálisis? La explicación que tenía de los síntomas, porque me parecía que en la histeria, sobre todo, había un cuerpo que hablaba y que no obedecía, digamos, al campo médico, ¿sí? Entonces allí donde se presentaban parálisis, donde se presentaban algunas afasias, es tan conocido como la vasiastasia, por ejemplo, que no podían movilizarse y les hacían exámenes médicos y estaban perfectamente, pero aún así el síntoma persistía. Me parece que el gran descubrimiento de Freud fue escuchar a estas mujeres que padecían, digamos, síntomas en el cuerpo, pero que no podían ser tratados, digamos, biológicamente. Me parece que esa explicación hizo que yo eh, decidiera, digamos, entrar en el campo del psicoanálisis. También me encantaba sus teorías en relación con el sueño, con el deseo, con el cumplimiento de un deseo, que me parecía que era contrario a la lógica del comportamiento, de que tú podías de alguna manera gobernar algunas cosas de tu comportamiento. Entonces, su relación también con las artes hizo que de alguna manera me volcara sobre ese conocimiento de una forma muy apasionada, ¿no? O sea, digamos, en la universidad no había el psicoanálisis, así como lo ven ustedes, como una materia, sino que teníamos un grupo de estudio y el grupo de estudios pues terminó yéndose hacia la nacional. En la nacional conocimos, digamos, los profes que nos dejaban de alguna manera entrar a clase y bueno, ahí nace, digamos, como esta pasión por el psicoanálisis y por estudiar, digamos, las obras freudianas y posteriormente las lacanianas, porque Oh, Lacan, digamos, que es otro de los representantes fuertes en el psicoanálisis. Y bueno, en eso ya se pasaron 20 años. siempre es tiempo. Profe, digamos, si un psicólogo quiere especializarse en psicoanálisis, digamos, ¿tú dónde le recomiendas Lo primero hacer? que tiene uno que hacer es su propio análisis. Si uno no hace su propio análisis, no puede escuchar a otro. Creo que eso también es parte de la ética en la cual se mueve el psicoanálisis, eh, que tiene que ver justamente con siempre seguir estudiando los referentes teóricos, por eso uno pertenece a diferentes escuelas de formación que no son la universidad, como por ejemplo la nueva escuela lacaniana, digamos en Colombia existe esa, existe Foros, que es una institución miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, eh, Analítica, que también es una escuela que forma, digamos, psicoanalistas en Colombia, ¿sí? Básicamente lo que se hace es ir y estudiar, seguir estudiando y cuando, digamos, hay un momento que se llama el pase, que es poder sostener tu propio análisis frente a otros, ¿sí? Después de que tú has pasado por tu propio análisis, puedes dar cuenta de él de manera teórica y a eso se le denominó el pase, ¿sí? Fue un invento de Lacan para, de alguna manera, autorizar o que las personas que fueran a trabajar con clínica se autorizaran, digamos, a atender los pacientes, pero después de un previo análisis y pues de ir tomando casos que son generalmente supervisados por un equipo de trabajo de personas que o tienen más experiencia o la misma experiencia que uno, pero uno lleva sus casos y los trabaja. Entonces, digamos que esa experiencia de trabajo
hace que se pueda transmitir el psicoanálisis de otra manera, porque no se habla solamente como de la técnica como tal, sino de haber vivido la experiencia de un análisis. Ok, profe. Eh, digamos, ¿tú cuáles crees que son los principales problemas de salud mental en la actualidad? Mm, mm. Hay mucho dolor ahora, digamos, se presenta mucha depresión en la actualidad. Lo que antes era la histeria en su época victoriana, ahora se sufre mucho de depresión. Eh, hay un alto índice de personas con ideación suicida, ¿sí? Con muchos problemas amorosos, es decir, el amor sigue siendo una cosa por la cual las personas consultan, ¿cierto? Pero también hay como un vacío existencial por no conseguir ciertas cosas que le pide, digamos, la sociedad o lo social. Entonces allí donde te dicen que tienes que ser exitoso, feliz, lo que se produce es un sujeto que es todo lo contrario, ¿no? Y la mayoría de las personas consultan porque los habita una tristeza profunda y no saben por qué. Entiendo, sí, la depresión es un problema grande. O sea que, Sobre todo que no hay posibilidades de consultar realmente a un especialista desde la EPS, ¿sí? Digamos que brindar una atención de 20 minutos, que una cita que te dan, que se tarda entre un mes y 2 meses en que te den la primera cita, con un eh, tope de citas también, creo que enferma más a la persona, ¿sí? Sobre todo no sentirse escuchados, creo que eso es una de las grandes demandas que hay también en la clínica, es decir, eh, como mucho la técnica, pero sin que se pueda escuchar, digamos, a ese sujeto en su padecer. o sea que tú, digamos, ¿cuánto consideras que es lo mínimo para escuchar a una persona? Yo trabajo entre 35 y 45 minutos, digamos, es como lo que se utiliza, pero puede haber sesiones más cortas o más largas. Digamos, eso depende del trabajo de la persona, Claro, de lo depende de que su traiga. problema. De lo que traiga la sesión. Entiendo. Bueno, ahora sí, ya como pregunta final, porque ya nos quedan 5 minutos y pues ya acabamos esto. ¿Tú le ves futuro al psicoanálisis? Siempre ha sobrevivido a muchas cosas desde que inició. Digamos, he visto cómo hay personas que siguen, digamos, estudiando. Hay más universidades también como que lo ofertan. No es, digamos, una cuestión sobre el futuro del psicoanálisis, porque, digamos, ha logrado sobrevivir a muchas cosas. No nos interesa tampoco ser de la masa, ¿no? O sea, no que todo el mundo se analice, no, creo que hay otras maneras también que ha encontrado también el propio humano para poder curarse. Pero lo que yo creo es que siempre habrá personas interesadas eh, en estar por fuera de la disciplina, ¿no? De la comprensión del sujeto, como lo entiende, digamos, la ciencia, ¿sí? Está por fuera, digamos, de eso, y creo que sigue habiendo personas que le apuestan todavía, digamos, a ese nivel de formación que es diferente al científico. Entiendo, profe. Profe, Entonces, ser una minoría no es malo, no es malo, sí. Sí, porque la mayoría de psicólogos se van es por el conductismo que por las pruebas, por lo que yo te decía ahorita, porque no por hay la algo certidumbre. fiable. Por Exacto, la certidumbre. Cuando tú empiezas un análisis, estás siempre en la incertidumbre. Y eso, digamos, es algo con lo que el sujeto tiene dificultades también, ¿no? Le gustan más las certezas, saber que puede curarse, saber que hay una técnica que lo puede ayudar, pero casi nunca es introspectiva. Entonces le cuesta mucho más trabajo hacer, eh, digamos, relatar, hablar de eso que le pasa. Es entiendo. justamente la propuesta desde el psicoanálisis.
hable de lo que le pasa. sea, ese es como el fuerte del... Sí, dejar hablar al otro. Porque Bueno, ahí donde profe. tú le das consejos, pues ahí anulas al sujeto. Y en Pero psicoanálisis no creen en eso. o sea que como tal, en el psicoanálisis se dan consejos o se dan pautas que la persona tiene que seguir. No, de lo que se trata en el psicoanálisis es del que el sujeto pueda hablar y descubrir por sí mismo qué le pasa, Ay, para que pueda tomar una decisión sobre eso que le pasa. pero uno lo va guiando. Es que no hay, no hay guías, tendrías que leer un poquito más de qué es el psicoanálisis para que pudieras entenderlo, ¿sí? Porque es que estar comparándolo como a ciegas es muy complicado, ¿sí? Que yo he Porque leído uno, lo del yo y el super yo, pero entonces yo digo, si una persona viene y me cuenta sus problemas, o sea, ¿yo en qué le puedo ayudar? Porque, o sea, pero ahí te estás dando cuenta de que no puedes ayudar a otros si primero no te ayudas a ti mismo, es decir, si primero no te conoces a ti mismo. ¿Sí? Entonces, para ser psicoanalista y para atender qué se hace desde el psicoanálisis, hay que pasar por un proceso psicoanalítico, no hay otra manera. Porque entonces, estar hablando de un proceso por el cual ni siquiera has pasado es muy complicado porque se torna como en el nivel de la fantasía, ¿no? Te voy a dejar un documental que me pasaron para que entiendas qué pasa un poquito desde el psicoanálisis, ¿sí? vale, Eh, profe, entonces te lo dejo en el chat. en el chat para que lo puedas revisar y si tienes alguna pregunta, pues ya me avisas. Espérate un segundo, a ver dónde lo Eh, puse. no, profe, yo creo que eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por la entrevista y eso fue todo. Ya, profe, ya puedes quitar la grabación. Espera un segundo, ya paramos la grabación, no te preocupes.